Una isla, en Carolina del Norte, costa atlántica, año 1590. Un gobernador pisa tierra después de 3 años de ausencia. Viene cargado de provisiones, cargado de esperanzas. Viene a ver a su hija, a su nieta, que cumple hoy 3 años. Sin embargo, el asentamiento está vacío. No hay cadáveres, no hay señales de lucha, no hay fuego, ni sangre, ni una sola nota de despedida. Las casas han sido desmontadas con cuidado, la empalizada retirada. El silencio es tan perfecto que parece construido. Solo hay una pista, una palabra tallada a cuchillo en un poste de madera: Croatoan. 115 personas, 90 hombres, 17 mujeres, 11 niños, han desaparecido. Sin rastro, sin respuesta, sin explicación que haya durado 4 siglos. Y esa palabra sigue ahí, en los libros, en los archivos y en la memoria de un continente que aún no sabe qué pasó. Atención, delirantes. Lo que vais a escuchar no es ficción, aunque quizás desearás que lo sea. Soy Macarena Naranjo Agraz y aquí, en Crónica Delirio, exploramos los misterios reales que la historia intenta olvidar. Desapariciones sin rastro, crímenes imposibles, sectas ocultas y delirios humanos que dejaron huella. Ponte cómodo, pero no demasiado. Comenzamos. Hola delirantes, si acabáis de llegar, bienvenidos, y si ya lleváis un tiempo por aquí, muchas gracias. Hoy viajamos en el tiempo al siglo XVI, a una pequeña isla frente a la costa de la que hoy es Carolina del Norte, en Estados Unidos. A un lugar que se convirtió en el primer intento serio de Inglaterra de instalarse en el Nuevo Mundo, y en el primer gran misterio sin resolver de la historia colonial americana. Antes de empezar, como siempre, quiero aclarar que este episodio habla de personas reales, de colonos que cruzaron el Atlántico buscando una vida nueva, de pueblos indígenas, que vieron llegar a esos extranjeros con desconfianza, con curiosidad y después con miedo. Lo narramos desde el respeto a todas las partes y desde la única mirada que nos interesa, la de entender qué nos dice este caso sobre el poder, la ambición y lo que ocurre cuando una civilización impone su voluntad sobre otra. Y si todavía no me escuchas en tu plataforma favorita de audio, este es el momento. Suscríbete, activa la campanita y acompáñame cada semana en una nueva crónica del delirio. Ajusta tus auriculares y prepárate para uno de los grandes enigmas de la historia. Comenzamos. Para entender Roanoke, hay que entender primero en qué mundo nació. Estamos en el último cuarto del siglo XVI. Europa atraviesa una era de exploración y conquista empujada por las coronas más poderosas del continente. España domina gran parte del Nuevo Mundo, gracias a sus campañas en América Central y del Sur. Portugal ha establecido rutas comerciales en África y Asia. Y Francia lucha por no quedarse atrás. E Inglaterra mira ese mapa lleno de promesas y ve que llega tarde. La reina Isabel I ha consolidado su poder tras años de turbulencias internas. Su reinado es el símbolo de una nación emergente, ambiciosa y orgullosa. Pero Inglaterra no tiene el oro ni las colonias de España. Lo que sí tiene son corsarios como Francis Drake y una ambición que no ha encontrado todavía su territorio. En ese clima de tensión geopolítica, un comerciante y aventurero llamado Sir Walter Raleigh propone establecer una colonia inglesa permanente en el continente americano. La reina Isabel I le otorga una patente real con una condición muy concreta. Raleigh tiene 6 años para fundar un asentamiento estable o perderá todos sus derechos sobre el territorio.
El impulso no es solo económico, es una cuestión de prestigio, de poder, de demostrar que Inglaterra puede competir con España en el escenario global. Y aquí está el primer error de cálculo que lo contamina todo. El continente americano no está vacío. Las tribus algonquinas, los croatoan, los secotanos, los chowanok y muchos otros pueblos que habitan esas tierras desde hace siglos. Son comunidades con estructuras sociales complejas, creencias espirituales, lenguas propias y una relación profundamente arraigada con la tierra. Para ellos, la llegada de los europeos no es una oportunidad, es una amenaza. Los primeros contactos son ambiguos, intercambios comerciales, gestos de curiosidad mutua, pero también malentendidos, enfermedades que los indígenas no conocen y una desconfianza que crece a cada paso. En 1584, Raleigh envía una expedición de reconocimiento. Llegan a una pequeña isla frente a lo que hoy es Carolina del Norte. La llaman Roanoke. Es fértil, estratégicamente está bien ubicada y suficientemente alejada de los asentamientos españoles. Parece el lugar perfecto. Dos nativos, Manteo y Wanchis, regresan a Inglaterra con la expedición. Manteo se convierte en aliado de los ingleses. Wanchis vuelve desconfiado. Esa diferencia entre los dos hombres es, en miniatura, el retrato de lo que está por venir. Todo parece preparado para el gran salto colonial. Pero lo que nadie quiere conocer todavía es que Roanoke está construida sobre promesas imposibles. Esto lo verás con más claridad en el siguiente bloque. En 1585 llega la primera colonia formal, unos 107 hombres bajo el mando de Ralph Lane. No hay mujeres, no hay niños. No es un proyecto de vida, es una misión de exploración con pretensiones de permanencia, eso sí. Y desde el primer momento los problemas se acumulan. No hay suficientes agricultores, no hay suficientes recursos. Los colonos dependen de los nativos para alimentarse. Y esa dependencia corroe cualquier posibilidad de igualdad. Ralph Lane, el gobernador, al mando, no es precisamente un hombre de diálogo. Utiliza técnicas violentas y abusivas para obtener comida de los pueblos indígenas. En consecuencia, el resentimiento crece. En junio de 1586, las tribus hostiles atacan el fuerte. Los colonos los rechazan, pero la situación es insostenible. Cuando Sir Francis Drake, el famoso corsario al servicio de la reina, de regreso de saquear Santo Domingo y hostigar a los españoles, aparece por allí y les ofrece llevarlos de vuelta a Inglaterra, los colonos no lo dudan, aceptan. Y se marchan con un sonoro abandono del proyecto, dejan la isla sin dejar ni un solo hombre para mantener la presencia inglesa. Semanas después llegan los refuerzos de Grenville con provisiones. Encuentran la colonia vacía. Grenville no puede hacer gran cosa. Decide dejar a 50 hombres en la isla para mantener viva la reclamación de Raleigh y regresa a Inglaterra. Esos 50 hombres nunca más volverán a ser vistos. El ciclo se repite, la ambición supera la planificación, y quienes pagan el precio son los que se quedan. Pero Raleigh no abandona, tiene un plazo que cumplir, y en 1587 organiza la tercera expedición, esta vez con una diferencia fundamental. La expedición de 1587 no es una misión militar. No son exploradores ni soldados. Son 115 personas, hombres, mujeres y niños, que han cruzado el Atlántico para empezar una vida nueva. Es el intento más ambicioso llevado a cabo hasta ahora y también el más vulnerable. Al frente va John White, cartógrafo, artista y amigo de Raleigh. Un hombre que ya conoce la zona de expediciones anteriores, que ha dibujado los mapas de esta costa, que ama genuinamente el territorio que intenta colonizar.
Entre los colonos va su hija Eleanor Dare, embarazada, y el 18 de agosto de 1587 Eleanor da a luz a una niña. La llaman Virginia Dare. Es la primera criatura de origen inglés nacida en América del Norte. John White la sostiene en brazos y la mira como si fuera una promesa hecha carne. Pero los problemas no tardan en aparecer. El plan original era establecerse en la bahía de Chesapeake, más al norte, con mejores condiciones, pero el capitán de la flota, Simao Fernández, se niega a continuar y los deja en Roanoke, el mismo lugar donde ya fracasó la colonia anterior. Sus motivos nunca quedaron claros del todo. Roanoke no tiene buena tierra para cultivar. Las relaciones con las tribus vecinas están envenenadas por los abusos de la expedición anterior. Y cuando un colono, George Howe, es asesinado por nativos mientras buscaba cangrejos en el estuario, el miedo se instala definitivamente en el asentamiento. La escasez de alimentos se vuelve urgente. Los conflictos con las tribus cercanas peligrosos. La escasez de alimentos se vuelve urgente. Los conflictos con las tribus cercanas peligrosos. Y los colonos convencen a John White de que él personalmente debe volver a Inglaterra para explicar la situación y traer con él refuerzos de nuevo a Roanoke. White duda. No quiere dejar a su hija, a su nieta recién nacida, pero finalmente acepta y antes de embarcar da dos instrucciones muy claras a los colonos. La primera, no salgan del fuerte salvo que sea absolutamente necesario. Y la segunda, si se ven obligados a abandonar el asentamiento por un ataque de indios o de españoles, tallen una cruz de Malta en un árbol. Esa será la señal de que partieron bajo peligro. White zarpa en agosto de 1587. Espera volver en unos meses. No volverá hasta 3 años después. Lo que le ocurre a John White después de abandonar Roanoke es, en sí mismo, una historia de frustraciones acumuladas. Llega a Inglaterra en 1587. Intenta organizar una flota de rescate de inmediato, pero la amenaza de la Armada Invencible española lo cambia todo. La reina Isabel I ordena que ningún barco con capacidad de combate abandone las aguas inglesas. Toda la flota está en alerta. White consigue 2 pequeñas embarcaciones consideradas innecesarias para la defensa y parte en la primavera de 1588, pero los capitanes codiciosos se desvían para intentar capturar barcos españoles. Fracasan. Son ellos quienes acaban capturados. Pierden todo el cargamento. Regresan a Inglaterra con las manos vacías. 3 años en los que White no puede cruzar el Atlántico, en los que su hija, su nieta y 113 personas más quedan a la deriva en una isla donde las condiciones ya eran críticas cuando las dejó. Finalmente, en 1590, White consigue pasaje en una expedición corsaria que acepta hacer escala en Roanoke, al regreso del Caribe. Llegan a la isla el 18 de agosto de 1590, el día del 3er cumpleaños de Virginia Dare. Y lo que encuentran es lo que ninguno esperaba encontrar. El asentamiento está completamente desierto. Ninguno de los 90 hombres, 17 mujeres y 11 niños que White había dejado fue encontrado. Las casas han sido desmontadas con cuidado, las vallas retiradas. No hay señales de lucha, no hay incendios, no hay cuerpos, no hay tumbas. Solo hay 2 pistas. En un árbol cercano al fuerte tallado con un cuchillo 3 letras, CRO, C-R-O. Y en el poste principal de la empalizada una palabra completa, Croatoan. No hay cruz de Malta. La señal del pánico que White había acordado con los colonos no está en ningún árbol. Lo que significa, o lo que White decide interpretar, es que los colonos no partieron bajo amenaza.
partieron por voluntad propia y que dejaron esa palabra como indicación de un destino, la isla de Croatoan. A unos 80 kilómetros al sureste, donde vivía la tribu aliada de los Croatoan, liderada por Manteo, el nativo que había viajado a Inglaterra y se había convertido en aliado de los ingleses. White quiere ir a investigar. Quiere navegar hasta Croatoan de inmediato, pero una tormenta violenta se forma en el horizonte y la tripulación se niega a continuar. Se marchan, sin llegar a Croatoan, sin encontrar a los colonos, sin descubrir qué ocurrió. John White regresa a Inglaterra, no vuelve nunca más a América. Su hija, su nieta y los demás colonos desaparecen de la historia. Y durante más de 400 años nadie ha podido responder con certeza a esta misma pregunta. ¿Qué ocurrió con los colonos de Roanoke? La teoría más sostenida por los arqueólogos es también la más humana. Los colonos, desesperados y sin posibilidad de sobrevivir solos, se dividieron en grupos y se unieron a comunidades indígenas de la zona. Los Croatoan eran aliados probados. Manteo, su líder, que había vivido en Inglaterra, conocía a los ingleses y tenía razones para protegerlos. Los indicios son sugerentes, aunque no concluyentes. A partir del siglo XVII, colonos europeos informan de encuentros con nativos americanos de ojos grises y cabello rojizo, que aseguran tener antepasados blancos. John Lawson en 1709 escribe que los indios de Hatteras, en la zona donde vivían los Croatoan, afirman que muchos de sus antepasados eran gente blanca, que sabían leer y que los colonos europeos se fundieron con ellos con el tiempo. En 1998, la Universidad del Este de Carolina excavó en la antigua capital croatoan y encontró un anillo de sello inglés de oro del siglo XVI, grabado con un escudo de armas identificado como el de los Kendall, un apellido que aparece en los registros de la colonia de 1585. Si se confirma la conexión, sería la primera prueba material de contacto entre los colonos de Roanoke y los nativos de Hatteras. En excavaciones más recientes también se encontraron fragmentos de vidrio veneciano, partes de una pistola del siglo XVI, una tabla de pizarra con una M legible, botones de cobre y gres alemán de finales del siglo XVI. Todos objetos europeos mezclados con cerámica indígena en el mismo estrato arqueológico. Una convivencia que los objetos sugieren, pero que los documentos no confirman del todo. Una segunda teoría sostiene que la colonia no se movió junta, sino en grupos pequeños que tomaron rumbos distintos. Algunos habrían ido al sureste hacia los Croatoan, otros habrían marchado tierra adentro hacia el noroeste. En 2012, investigadores del Museo Británico y la First Colony Foundation descubrieron algo que había pasado inadvertido durante más de un siglo. En el mapa de John White hay un parche de papel sobre una zona al noroeste. Cuando se observa con luz ultravioleta, debajo del parche aparece un símbolo que podría representar un fuerte. La ubicación corresponde aproximadamente a la zona del actual condado de Bertie, en el interior de Carolina del Norte, a más de 100 kilómetros de Roanoke. ¿Un plan de reubicación que nunca llegó a comunicarse? ¿Una ruta de escape dibujada en secreto? Los investigadores no tienen certeza, pero excavaciones posteriores en esa zona han encontrado artefactos que podrían datar de finales del siglo XVI. Y también, como no, hay versiones más oscuras. El jefe, Powhatan, líder de una de las confederaciones indígenas más poderosas de la región, afirmó ante los colonos de Jamestown en 1607 que él mismo había ordenado el exterminio de los colonos de Roanoke, que vivían integrados con los Chesapeake, una tribu que se había negado a unirse a su confederación y que era objeto de una profecía según la cual se rebelarían contra su imperio. Powhatan mostró herramientas de hierro inglesas como prueba.
pero no se han encontrado cuerpos ni restos arqueológicos que confirmen una masacre. Y lo que se sabe de la aldea Chesepian no encaja del todo con la historia de Powhatan. Y otra posibilidad menos dramática, pero no menos trágica, es que algunos colonos intentasen volver a Inglaterra por sus propios medios y naufragasen en el intento. White les había dejado pequeñas embarcaciones para explorar la costa. Y hay un dato climático que lo complica todo. Un estudio publicado en la revista Science de 1998 analizó los anillos de crecimiento de cipreses de 800 años de edad de la zona de Roanoke. Conclusión: los colonos desembarcaron en el verano de la peor sequía en 800 años. Una sequía que duró 3 años seguidos, de 1587 a 1589, afectando a todo el sureste de los Estados Unidos, con especial intensidad en la zona de Tidewater junto a la isla Roanoke. Sin lluvia, sin cosecha, sin agua potable. Las condiciones de supervivencia eran extremas para cualquiera en esa zona, indígenas incluidos. Y eso significa que los colonos llegaron en el peor momento posible y que los nativos, que tal vez los alimentaron los primeros meses, tampoco tenían mucho más que dar. Y ahora déjame un momento y analicemos el caso desde una perspectiva sociológica. Porque Roanoke no es solo un misterio arqueológico, es una autopsia social de lo que ocurre cuando la ambición de una potencia colonial choca contra la realidad de un territorio que ya tiene dueños, ya tiene una historia, un clima propio. Hay algo que llama la atención cuando se lee la historia de Roanoke en secuencia. Cada expedición llega con más colonos que la anterior. Cada expedición fracasa por las mismas razones que la anterior, y nadie en ningún momento parece estar dispuesto a corregir el diagnóstico. La primera colonia fracasa por violencia y falta de recursos. Se va. La segunda fracasa porque no llegan los refuerzos a tiempo. Desaparece. La tercera fracasa porque está abandonada en el peor lugar posible, en el peor momento climático posible, sin suministros ni apoyo. Lo que une estos tres fracasos no es la mala suerte, es la estructura, una potencia colonial que envía a personas a un territorio desconocido, sin los recursos necesarios para sobrevivir, con relaciones deterioradas con la población local y con un sistema de apoyo que falla sistemáticamente. Los colonos son los instrumentos de una ambición política que no tiene en cuenta sus condiciones reales de vida. Y hay otro elemento que recorre toda la historia de Roanoke y que raramente se nombra con claridad. La primera colonia saquea alimentos a los indígenas, destruye la aldea de Aquascogoc. Como represalia por un robo menor, Ralph Lane ataca a los nativos con métodos violentos. Esas acciones envenenan las relaciones durante generaciones enteras. Cuando los colonos de 1587 llegan, heredan ese resentimiento sin haberlo generado directamente y pagan las consecuencias. La violencia colonial no se presenta en los libros de historia como la causa del fracaso de Roanoke. Se presenta como el contexto, pero esa distinción importa y mucho. Y aquí está la lectura que me parece más inquietante de todo este caso. Si la teoría de la integración con los croatoan es correcta y las pruebas arqueológicas sugieren que algo así pudo ocurrir, entonces lo que vemos no es solo una desaparición, sino una transformación. 115 personas que llegaron como colonos ingleses y que en algún momento decidieron o se vieron obligadas a dejar de serlo, a adoptar otra lengua, otra forma de vida, otra identidad. Desde fuera eso parece una tragedia. Desde dentro quizás fue la única forma de sobrevivir y quizás para algunos incluso fue una elección. Una renuncia silenciosa a la misión que los había traído hasta aquí, al proyecto colonial que los había usado como piezas de un tablero político que no controlaban. La palabra croatoan tallada en ese poste puede leerse
como muchas cosas, una dirección, una pista, un mensaje desesperado, pero también puede leerse como una despedida. $435 después, la pregunta sigue abierta. No hay cuerpos, no hay documentos, no hay una respuesta definitiva, solo artefactos dispersos, relatos orales que el tiempo ha deformado y un mapa con un parche bajo el que podría haber una pista, o podría no haber nada. Lo que sí que tenemos es el patrón, el mismo patrón que se repite, la ambición que supera la planificación, la violencia que destruye cualquier posibilidad de alianza, y las personas ordinarias que pagan el precio de decisiones que tomaron otros. Roanoke no es solo una colonia perdida, es el espejo más antiguo que Estados Unidos tiene de sí mismo. El primer fracaso de un modelo que se repetiría, con variaciones, durante muchos siglos. Y la palabra Croatoan sigue ahí, y no como una respuesta, sino como una pregunta. ¿Qué ocurre cuando los sueños de una potencia chocan contra la realidad de un territorio que no les pertenece? A veces la historia no termina con una batalla, termina con un silencio. Y ese silencio 4 siglos después sigue siendo más elocuente que cualquier documento. Querido delirante, si este episodio te ha movido en algo, compártelo y que Roanoke siga circulando, que la pregunta no se olvide. Y una última cosa, como Crónica Delirio no solo se escucha, que también se construye, y nos escucháis desde muchos países, queremos saber qué historias quedaron en silencio en el vuestro. Escríbeme el caso, que nunca termino de explicarse y puede convertirse en el próximo episodio. No olvides seguirme en tu plataforma de audio favorita para que te avise de cada episodio nuevo que vayamos publicando. Muchas gracias por seguir ahí. Nos escuchamos la semana que viene con más crónicas del delirio. Adiós.